Hola profesores, vamos a hablar sobre el nucleolo de Giardia lamblia y me gustaría empezar diciendo qué es Giardia lamblia. Giardia lamblia es el nombre científico del agente causante de diarreas en niños de un año o menos, aunque esta enfermedad debido a este parásito puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Giardia lamblia es un nombre, repito, científico de un parásito unicelular. Es un agente causante de este padecimiento en muchos países. En México es uno de ellos y es una enfermedad importante. En países como Brasil, la India, en Estados Unidos, en muchos países este padecimiento es importante, es un problema de salud grande. Entonces quisiera platicarles un poco de el hallazgo, el descubrimiento que llevamos a cabo al estudiar a este parásito, y me gustaría decir que empezó todo como una relación entre colegas científicos, tanto de la Universidad Nacional, la UNAM, como de el CINVESTAR, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Hace algunos años una colega de ella me invitó a pasar por su laboratorio allá en Zacatenco para estudiar con un microscopio que se llama confocal algunos sistemas de células. Pues nos dedicamos a platicar un poco de este tema, y cuando nos abocamos al análisis de una muestra, algo anecdótico que yo quería compartirles es que la muestra que íbamos a ver era de Giardia lamblia, que se escribe Giardia lamblia. Yo pregunté por una muestra cualquiera y lo que me dio esta colega es una preparación de estas células debido a que su especialidad es experta mundial en el tema de la giardia y de la giardiasis, junto con otros investigadores muy importantes de México en este centro de investigaciones. El doctor Adolfo Martínez Palomo destaca como uno de nuestros científicos más importantes en el país. Y lo que sucedió es que me iba yo a dedicar a calibrar el microscopio con el nucleolo de este parásito, pero mi sorpresa fue muy grande cuando la doctora Espinosa me dijo que este parásito, esta célula, no tenía nucleolo. Yo había aprendido el estudio del nucleolo tanto en México como en estancias en el extranjero con uno de los grandes exponentes del tema del nucleolo. Yo me sentía que tenía buen conocimiento del nucleolo y me sorprendió muchísimo la aseveración de que no tenía nucleolo. Así que, más allá de lo que trabajamos ese día, surgió la inquietud de conocer más sobre si esta aseveración era actual, y nos dedicamos a averiguarlo en la literatura, en revistas, en libros, y la sorpresa fue muy grande cuando encontramos con ella, y en el laboratorio, después de una búsqueda muy exhaustiva de lo que se ha escrito en el tema, incluso desde el año 1670 aproximadamente, que es cuando se observó por primera vez este parásito, por un gran investigador, un gran hombre de ciencia que es Anthony van Leeuwenhoek. La sorpresa fue muy grande porque los seres vivos se dividen en dos categorías básicas: las que tienen núcleo celular y las que no tienen núcleo celular, las llamadas procariontes y eucariontes. Todos los seres vivos de nuestro planeta se pueden agrupar en algunos de estos dos grandes compartimientos de seres vivos. Los procariontes son bacterias y los eucariontes son plantas, animales, hongos y protozoarios o protistas. La Giardia lamblia es un protista, un protozoario, y como eucarionte debería tener núcleos, y los tiene dos núcleos,
pero la sorpresa de que no tuviera nucleolo, aseverado en toda la literatura científica, pues nos llevó a indagar más, y esta indagación pues tenía que hacer uso de los microscopios diferentes, microscopios ópticos, microscopios electrónicos y microscopios de fuerza atómica, que son las tres grandes categorías. Entonces la búsqueda de bibliografía nos llevó a comprender que había una aseveración que era: la Yardia lamblia, siendo eucarionte, no tiene nucleolo. Y eso es algo de biología general muy importante. Siendo el único organismo en nuestro planeta que no tuviera nucleolo, resultaba ser muy relevante. Sin embargo, al aplicar las pruebas, las técnicas para el estudio de este organelo, pues concluimos finalmente que sí tenía nucleolo, lo cual nos lleva a pensar que el nucleolo, que es un organelo en donde se producen nuestros ribosomas, los ribosomas son los pequeños organelos en donde se fabrican las proteínas de todos los seres vivos eucariontes que tienen núcleo. Entonces es de mayor relevancia, de tal manera que el hallazgo de este nucleolo, después de 12 años de trabajo, convenciendo a los colegas de todo el mundo, a grandes especialistas, porque la aseveración de que no tenía nucleolo era muy fuerte. Entonces, convencerlos teníamos que tener mucha evidencia, que se fue acumulando a lo largo de 12 años, y finalmente decidimos comunicarlo de manera formal en una revista científica. Y claro que el impacto fue muy grande, porque eso hacía que este organelo fuera una estructura general en los seres vivos con núcleo, en 4 reinos de los 5 que hay en la naturaleza. Entonces, eso desde el punto de vista biológico nos lleva a concluir 2 cosas. Uno, que el nucleolo es una estructura típica de todos los eucariontes. Y 2, que los ribosomas se hacen en una estructura que está presente en todos estos seres vivos. Surgió a la hora de medirlo, cuando decidimos cuantificar nuestros hallazgos, que el nucleolo es muy pequeño, porque la pregunta surgía de por qué nadie lo había visto. Pues es una estructura que mide tan pocos, una fracciones de micra, unos nanómetros, ya cae en el rango de la nanobiología, mide 200 nanómetros o 0.2 micras. Eso es lo más pequeño que puede ver un microscopio óptico. Difícilmente lo ve. Con nuestras técnicas lo hicimos muy evidente, y por supuesto ya con microscopía electrónica lo confirmamos de manera definitiva. Entonces este nucleolo, además de estar presente en todos los organismos eucariontes, resulta ser que es el nucleolo más pequeño que se ha descrito a la fecha en toda la literatura científica sobre el tema. Y eso es relevante. Hay muchas preguntas que surgen a raíz de estas observaciones que nos llevaron a esta conclusión. ¿Por qué es tan pequeño? ¿Cómo se comporta durante la división celular? ¿Cuál es su papel en la actividad celular? Y también, desde el punto de vista de la salud, este organismo, al ser un parásito unicelular que causa diarreas, es motivo de estudios farmacológicos para diseñar medicamentos que puedan suprimir su efecto en el intestino delgado de las personas, de los niños, que es donde se adhiere este parásito y causa problemas de diarrea, además de que absorbe los nutrientes que normalmente las células de nuestro intestino hacen. El núcleo más pequeño de la naturaleza, generalizamos su presencia en todos los grupos y completamos lo que reconocemos como la anatomía microscópica de la Yardia lamblia. El encontrar una estructura celular de un organismo en el cual no se había descrito completa buena parte de su biología, del conocimiento de su biología, de tal manera que abre nuevas rutas de investigación para diseñar fármacos o medicamentos que pudieran tener como blanco al nucleolo. Debe haber sido en el año 1996 cuando iniciamos este trabajo a raíz de esta plática entre nosotros y los investigadores del Centro de Investigación de Estudios Avanzados.
en el 96 aproximadamente, de tal manera que en términos de un año teníamos ya mucho la inquietud de que la Giardia lamblia debía tener un nucleolo. Las técnicas más importantes para el análisis de esta estructura con el microscopio óptico habían dado resultados muy promisorios. Sin embargo, no eran suficientes para demostrar contundentemente su presencia. Tuvimos que recurrir a lo que más manejamos en la Facultad de Ciencias en la UNAM, que es la microscopía electrónica, dado el tamaño de esta estructura. Fue muy emocionante ver en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde tenían un microscopio muy poderoso recientemente adquirido, el que los nucleolos fueran evidentes con mucha dificultad, pero al fin y al cabo eran evidentes con la máxima potencia de estos microscopios. Indudablemente que era insuficiente y tuvimos que recurrir a las técnicas de microscopía electrónica que hemos manejado desde hace mucho tiempo. Este instrumento se inventó en los años 1930, pero se ha vuelto una herramienta de estudio de lo submicroscópico, las estructuras internas de la célula, y entonces aplicamos también técnicas nucleolares para el análisis del nucleolo con el microscopio electrónico, y los resultados fueron aflorando todavía más, con mayor contundencia, con mayor especificidad, y cada vez presentábamos resultados a la comunidad científica para mostrar los avances que íbamos teniendo. De tal manera que en un último congreso, una última convención en Nueva York, donde asistieron los máximos exponentes del estudio del núcleo y del nucleolo, pues presentamos los hallazgos y la gente salió muy convencida de que ya la Giardia de veras tenía un nucleolo, y esto ocurrió después de 12 años, de tal manera que en el año 2008 publicamos los resultados de manera definitiva en una revista científica formal, que es la Revista Internacional de Parasitología. Indudablemente que las investigaciones continúan, seguimos trabajando en el tema, seguimos mostrando más evidencias y buscando nucleolos en otros organismos que no habían sido descritos. De eso vamos a hablar en la convención, de esto y de otras partículas, de otro organelo que tuvimos la suerte de encontrar, de descubrir por primera vez, de encontrarlo en una planta, y vamos a tratar de hacer un contexto para que hablemos de estos dos temas en el gran tema que es la biología de las células y la biología de las moléculas, en particular de parásitos. Entonces los invitamos a que asistan a la conferencia donde vamos a tratar este tema.